Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones web utilizando como lenguaje de programación Java, y también estamos utilizando el framework Spring para que nos proporcione el patrón de diseño, modelo, vista y controlador, y Hibernate para que nos proporcione la conexión a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Ya en este momento nosotros le hemos desarrollado a nuestra aplicación la siguiente interfaz que va a utilizar el usuario para poder registrarse en nuestra aplicación web. Ya en este momento tenemos casi completo el procedimiento para poder insertar esta información en la tabla usuario para que nuestro usuario se registre y pueda iniciar sesión rápidamente en nuestra aplicación. Pero bien, me hace falta un procedimiento y para esto pasemos a nuestro editor. Tenemos que pasar justamente a la clase LUsuario. Tenemos el procedimiento para poder registrar nuestro usuario, pero me hace falta un procedimiento que es el procedimiento de verificar si el email que está ingresando nuestro usuario ya está registrado en la tabla usuario. O sea que hay que verificar si el email que está ingresando el usuario no esté registrado utilizando otro usuario. Y lo que haremos será crear ese procedimiento. Pasemos a nuestro proyecto. Bueno, lo que haré será crear una nueva carpeta, o sea, un nuevo paquete, clic derecho, nuevo, folder. Yo a este folder lo llamaré console. Bien, finish. Dentro de este folder voy a crear una nueva clase. También lo llamaré console. Finish. Y lo que haré será pasar a la clase LUsuario. Voy a copiar este método porque lo voy a utilizar justamente en la nueva clase. Vamos a importar las librerías, pero hay que crear un objeto de sesión. Bien, clic derecho, dar formato, y justamente después de este método voy a crear un método, lo llamaré user, pero voy a cambiarle el nombre. Hay que importar la librería de la clase user, la librería de la clase list. Bien, pero a este método lo llamaré list. List user, o sea que vamos a obtener la lista de usuario, y este método va a retornar una colección de datos de la interface list que va a contener una colección de objetos de la clase usuario. Ahora haremos una consulta a la tabla usuarios, pero primero tenemos que abrir nuestra sesión invocando al siguiente método. Luego vamos a crear un objeto de la clase query, clase que nos proporciona Hibernate. He creado un objeto llamado query. Voy a asignarle el objeto sesión para poder crear una query. Vamos a crear esa query y vamos a colocar from para poder consultar a la tabla user que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Ahora pueden observar que justamente aquí he colocado user, pero estoy colocando no el nombre de la tabla, estoy colocando el nombre de la clase de modelo que nosotros tenemos en nuestro proyecto en la carpeta model. Pueden observar que tengo la carpeta model, la clase user. Hay que colocar tal como está el nombre de esta clase justamente en la query, porque si colocamos mal el nombre de la clase justamente aquí, no podremos realizar la consulta a la tabla usuario que nosotros tenemos en nuestra base de datos. ¿Y por qué estamos colocando el nombre de la clase? Porque la clase user está vinculada o relacionada a esa tabla que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Por este motivo aquí tenemos que colocar el nombre de la clase, no el nombre de la tabla. Ahora, este objeto contiene la información que nos va a devolver la siguiente query.
pero vamos a convertir esa información en una colección de datos de la clase user. Por este motivo es la clase que va justamente aquí. Ahora vamos a colocar un return y vamos a colocar el objeto query para poder invocar al siguiente método y convertir la información que está en el objeto query en una colección de datos de la interface list, que va a contener una colección de objetos de la clase user. Bien, de esta forma ya tenemos el siguiente método que vamos a utilizar para realizar una consulta a la tabla user utilizando el nombre de nuestra clase user. Genial. Ahora pasemos a la clase luser y lo que haré será hacer lo siguiente. Haremos que esta clase herede de la clase consul, y para esto vamos a utilizar la siguiente palabra clave para poder extender o heredar de una clase, y vamos a colocar el nombre de nuestra clase. Vamos a importar la librería donde se encuentra esa clase. Ahora, como nosotros estamos heredando de esta clase, tenemos acceso al siguiente método. Bien. Ahora haremos una consulta. Antes de realizar este procedimiento, haremos una consulta a la tabla user para verificar si el email que está ingresando el usuario no esté registrado. Y vamos a colocar el método, o sea, vamos a invocar a este método justamente aquí. Y haremos una consulta. Vamos a utilizar el método string para poder realizar una consulta. Y vamos a utilizar un método llamado filter para poder filtrar nuestros usuarios. Ahora, dentro de los paréntesis del método filter vamos a crear un objeto. Lo llamaré U. Luego vamos a colocar el operador flecha. Luego voy a colocar nuevamente el objeto U. Ahora, este objeto U prácticamente es un objeto de la clase user. Si colocamos punto, pueden observar que nosotros podemos invocar a los siguientes métodos que tenemos en la clase user. Vamos a invocar al método getEmail para poder obtener la información que nos retorne este método. Y como nos va a retornar un dato de tipo string, podemos invocar al método igual para comparar un dato. Y dentro de los paréntesis del método igual vamos a colocar el objeto user, o sea, nuestro parámetro, que contiene la información del usuario que se va a registrar. Y vamos a invocar al método getEmail para poder comparar los emails si son iguales. De esta forma vamos a comparar los emails, el email que nosotros estamos obteniendo de la tabla usuario y el email que estamos obteniendo del formulario que está llenando nuestro usuario para poder registrarse. Ahora, fuera del siguiente paréntesis, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar el siguiente método. Bueno, vamos a colocar punto y coma. Bien, pero tenemos que importar unas librerías. La librería de la siguiente clase. Bueno, al parecer tenemos un problema, o tengo un problema. Bien, lo que haré será hacer un poco más pequeño el código. Bueno, creo que me hace falta un paréntesis. Correcto, era un paréntesis el que me hacía falta y lo coloqué justamente aquí, que es el cierre del método filter. Esto significa que este método se está invocando fuera de los paréntesis del siguiente método. Esto es para poder convertir la consulta que nosotros estamos realizando en una colección de datos, y esto significa que aquí vamos a colocar un objeto. Bueno, voy a copiar esta parte del código para más rápido y voy a crear un objeto. Vamos a importar la librería.
y lo llamé list user. Bien, de esta forma ya tenemos nuestra consulta. Ahora, lo que haré será crear una condición. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el siguiente objeto y vamos a invocar a una propiedad y vamos a utilizar la siguiente propiedad para poder verificar si está vacío. Si este objeto está vacío, esto significa que la consulta que estamos realizando a la tabla usuario no estamos obteniendo registro y por lo tanto el email que está ingresando el usuario no está registrado, porque si estuviera registrado tendríamos registros, pero si no está registrado, este objeto no contiene registro. Y si está vacío, vamos a ejecutar todo este procedimiento. Vamos a colocar todo este procedimiento dentro de la siguiente condición. Pero lo contrario, vamos a colocarle un else y vamos a retornar el valor de falso. Clic derecho, formato. Bien, creo que de esta forma he solucionado este pequeño inconveniente que teníamos justamente para verificar si el email del usuario ya está registrado. Pero aquí en el controlador capturamos esa información. Ahora tenemos que pasar a registrar de tipo JavaScript y aquí estamos verificando si contiene el valor de true. Bien, ejecutamos lo siguiente, pero lo contrario, vamos a crearle un else Bien, voy a buscar el archivo registrar, o sea, la vista registrar. Vamos a verificar si tengo una label para poder mostrar ese mensaje. No tengo ninguna label o ninguna etiqueta spam. Lo que haré será hacer lo siguiente: voy a copiar esta etiqueta y justamente debajo del botón voy a pegarlo, pero aquí voy a colocar como ID mensaje. Bien, pasemos a registrar. Voy a copiar esta línea de código, vamos a pegarlo y aquí voy a colocar mensaje. Y como mensaje voy a mostrar el email ya está registrado. Bien, creo que de esta forma ya tenemos completo nuestro procedimiento. Vamos a guardar, vamos a ejecutar la aplicación para verificar. Voy a pasar a registrar. Voy a ingresar un nombre, un apellido. Bien, pueden observar el siguiente email y voy a ingresar una contraseña. Ahora en este momento no tenemos ningún usuario registrado. Este es el primer usuario que vamos a registrar. Voy a presionar el botón registrar para verificar si puedo registrar este usuario. Pero me hizo falta otro procedimiento, que cuando registremos el usuario tenemos que redireccionar a este usuario a un controlador principal. Vamos a crear un controlador. Seleccionemos la carpeta Controller, clic derecho, nuevo, Java Class. A este controlador yo lo llamaré Principal Controller, Finish. Vamos a indicarle que es un controlador, colocando la siguiente anotación. Ahora vamos a crear un método y vamos a indicarle a este método que se va a ejecutar cuando pasemos por la URL la siguiente dirección, o sea, el siguiente parámetro principal. Y este método va a retornar un objeto de la clase ModelAndView para poder mostrar una vista.
Ahora tenemos que crear una vista utilizando el nombre de este método. Pasemos a la carpeta JSP, clic derecho, nuevo, JSP, y a este archivo hay que llamarlo Finish. Bien, tengo la siguiente vista. Esto significa que cuando registremos nuestro usuario, rápidamente tenemos que pasar a la siguiente vista del siguiente controlador, porque aquí nosotros le estamos indicando que si registramos el usuario satisfactoriamente, pasemos a la siguiente vista, a la vista principal. Ahora sí, hay que ejecutar la aplicación y verificar si puedo registrar este usuario, y una vez que registre el usuario, a ver si me redirecciona al controlador principal para que me muestre esa vista. Registrar, voy a ingresar el nombre, apellido, un email, la contraseña. Voy a presionar el botón registrar. Bueno, al parecer tengo un pequeño problema, me redireccionó nuevamente a la siguiente pista. Pero vamos a pasar a la tabla User que tenemos en nuestra base de datos. Bien, me encuentro en la base de datos y en la tabla User. Vamos a verificar. Voy a pasar a datos. Voy a actualizar. Bueno, al parecer tengo un problema. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de cómo crear aplicaciones web utilizando el lenguaje de programación de Java. Y vamos a verificar qué problemas tenemos, por qué no podemos registrar nuestro usuario. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.